amigos, y otra vez con Guido Fernández Parmo en nuestro programa. Hola Guido, ¿cómo te va? Hola Andrés. Pero para hablar de otro tema que tal vez tiene una complejidad mayor porque no lo imaginamos, aunque quizás tal vez es más complejo para mí. Digo, lo podemos empezar a imaginar a partir de lo último que hemos visto en el mundo, que fue este tema de espionaje a partir de las bases de datos de Google, de Microsoft, y que trata de las sociedades de control. Ahora, hoy queremos hablar con eso con Guido, que es profesor de filosofía de la Universidad de Morón, del Instituto Rojas de Moreno, comunicador en Radio Che de Castelar, que la pueden enganchar por internet. Pone www.radioche.com.ar, Sí. ¿no? Sí. Le da play y le escucha mientras está haciendo algo en la computadora. Venimos a una sociedad de control. Esto es lo que se llama hoy, esto es lo que se estudia hoy. Bueno, hay una gran parte de una filosofía y una rama de la filosofía que estudia esto. Es una rama importante de la filosofía. Una rama que estudia algo que podríamos pensar que tiene su origen en Foucault, un filósofo del siglo XX francés. Sí, sí. Que Foucault planteó en un contexto en donde la crítica al mundo y a la sociedad se daba sobre todo desde el marxismo. Foucault quiso hacer hincapié en algo que según él no estaba en el marxismo, y era entender que el poder no era solo el poder de un Estado dominando a la población o a la clase trabajadora, sino que el poder es una cosa de muchas caras, que no hay un poder, que hay muchos poderes y que están repartidos en toda la sociedad. Y que entonces el poder no es solo el poder político, lo que tradicionalmente llamamos el poder político, el de un Estado, sino que hay otras formas de ejercer el poder, hay otras formas de dominar que no se reducen simplemente a el patrón dominando al trabajador y la policía apoyando al patrón, que era como el esquema clásico, ¿no? Básico, sí. Que hay otros. Entonces, Foucault hizo hincapié en eso, y a partir de ahí hubo una explosión de todo un universo para entender otras formas de dominio y de poder en nuestras sociedades. Pero Foucault no es más disciplina que control, no es más sociedad de disciplina que de control. No, él en una obra que es muy extensa, y muy compleja, y muy variada, él ha planteado al menos 3 tipos de poder. El poder tradicional, que es el del poder del Estado, es el poder soberano, que es el poder que todos entendíamos, ¿no? Luchar contra el poder era luchar contra ese Estado, y algunos dirían que había que destruir el Estado, tipo los anarquistas, y otros decían que había que tomarlo para cambiarlo, tipo los marxistas. Sí. El poder soberano es el poder de tomar el Palacio de Invierno, tomar la Casa de Gobierno, eso, el poder que está concentrado en un lugar. Como si el poder tuviera un lugar. Claro, y es el poder que está asociado a la ley. Quien toma ese poder puede cambiar la ley. Esa era una idea, o un tipo de poder. Foucault dice, hay 2 tipos de poder más. Hay un poder que es el disciplinario, y después hay un poder que es el biopoder, o el poder sobre la vida. Son 3 poderes distintos, que a veces se lo puede entender como poderes que han coincidido con momentos históricos, aunque existen, pueden coexistir entre sí. El poder disciplinario, según Foucault, es un poder que es el que se da en las instituciones disciplinarias, que según él son las instituciones que aparecen entre el siglo XVIII y XIX para formar el tipo de ciudadano que necesita la sociedad capitalista. De sujeto. El tipo de sujeto. ¿Cuáles son esas instituciones? Modelarlo. Claro, como moldearlo, como si los sujetos fuéramos plastilina a la que hay que dar una forma. Está bien. Que se acorde a la utopía histórica que tenemos. Entonces, si hay una utopía de una sociedad capitalista, necesitamos personas que puedan vivir en esa sociedad y que se acoplen a las necesidades del capitalismo. Claro, se me viene ya a la cabeza, por ejemplo, el colegio. Claro, la escuela, la cárcel, el hospital, la cárcel, la prisión, ya era lo mismo, el ejército. Son todas instituciones que nacen en el siglo XVIII y XIX, y todas tienen las mismas características arquitectónicas. Y Foucault ve en eso un tipo de poder que tiene que ver con la individualización, que tiene que ver con el control o la vigilancia de los individuos y de los detalles de lo que hacen los individuos. Vos te acordarás en tu escuela, si uno estaba sentado
y estabas acá, estabas Sí, así, y la maestra te decía que te sientes derecho y que te saques la mano, y corregía pequeñas desviaciones en conductas que se consideraban desviaciones. Ujú. Y eso es en la escuela, el hospital, la cárcel. Corrige desviaciones de una conducta de un cuerpo individual. Está bien, corrige y oculta también, ¿o no? Por ejemplo, el manicomio. No son, estas instituciones no ocultan, estas no. ¿Por qué? Porque por el contrario lo que quieren es normalizar. Ujú. Es como la idea del árbol que se va torciendo y uno Sí. le pone el tutor, el palito, Sí. y lo ata Sí. para enderezarlo. Sí. Esas instituciones hacen eso. Ahora, normalizar lo estás usando en el sentido de homologar. Sí. Ah, Para que toda la ciudadanía tenga las mismas características. ¿Qué es lo que ocurrió, no? Porque el gran problema fue que cuando nace el capitalismo, nace dentro de una población que no sabe lo que es el capitalismo, que no sabe lo que es trabajar en una fábrica. Son campesinos que estaban acostumbrados a trabajar en el campo, al aire libre, en un horario muy relativo. No se trabajaba todos los días la misma cantidad de horas en el no, campo. ni todos los meses. Ni todos los meses. Ni durante todo el año. ¿Cómo hacemos para que toda esta gran masa de campesinos que empieza a trabajar en Claro. fábricas ahora se acostumbre a eso? Claro. Y eso es la normalización, hasta que pasa lo que nos pasa ahora. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Nos sale casi naturalmente llegar más o menos horario, estar sentados en una mesa de trabajo durante 8 horas. Eso que para nosotros es muy normal, hace 200 años no era muy normal. Claro, incluso se habla, bueno, está probado, ¿no? De las fábricas cárceles. Claro. No sé si ese es el nombre exacto. Sí, está bien, había fábricas que eran cárceles, había fábricas donde se vivían, porque exacto, está todo donde se mezclado, vivía. porque son instituciones Ujú. que se pueden calcar, que Claro. son parecidas entre sí. Se pueden intercambiar. Porque todas hacen lo mismo, todas corrigen las conductas indeseadas de un sujeto, ¿no? Vos sabés que a mí siempre me impresionó, sobre todo por en el país, la alta consideración que se tiene de José Ingenieros. Un texto de José Ingenieros, perdón por todo el papelerío, pero bueno, que se llama La locura en la Argentina, que es un texto poco conocido de José Ingenieros. Siempre se habla del hombre mediocre, ¿no? De Ingenieros, pero yo quería, es un párrafo nada más, un libro que yo cuando me lo imprimí no se conseguía, ahora sí se consigue, y es muy terrible el párrafo, porque habla del servicio policial de observación de alienados que él tenía a cargo. Hay toda una historia para contar de este servicio, yo no la puedo contar porque se nos va el programa entero, pero él lo tenía a cargo y que se había organizado, y el funcionamiento, dice él en su libro, merecen ser señalados por ser excepcional su existencia en las grandes ciudades extranjeras. O sea, como estaba en Europa, ¿no? Claro. Este servicio policial de observación de alineados había que traerlo a Claro, Buenos lo Aires. importante acá de este tipo de poder, que es el disciplinario, en todo caso más adelante desarrollamos el otro, que es el biopoder, es que es un poder que se ejerce en espacios cerrados. Claro, Por ejemplo, en un manicomio. claro, y ahí va él a eso. Un espacio cerrado en donde se fija un cuerpo individual Sí. y se observa un cuerpo individual. Eso es todo muy importante. Claro, ¿Por qué? Porque es el loco que lo encierro en tal habitación, solo, y que está siendo observado por una enfermera o por un médico, como el preso que está en su celda solo, observado ser por... observado es como ser estudiado. Claro. Alguien que no te estudia. Digo, el psiquiatra estudia al loco cuando el loco no estudia al psiquiatra. Claro, porque eso ese es el poder, Claro. la desigualdad en una relación. Claro, Entonces, lo interesante que dice Foucault es que, está muy bien lo que decís, porque en esa observación se extrae un saber. claro. Y que la psiquiatría no es previa al encierro de los locos. Primero se han encerrado los locos y a partir del encierro y de su observación Ajá. se ha extraído un saber que es el psiquiátrico. Claro. No es que hay un psiquiatra que en su torre de marfil, Claro, o en pero esa laboratorio de científico medio loco, elabora una teoría y después va a la realidad. Es al revés. Claro. Primero encerramos a estos tipos que parece ser que no pueden trabajar, los encerramos aparte y los observamos. Y de ahí se extrae un saber. Aparte, tal vez me equivoque acá, pero aparte se cerraba todos juntos, ¿no? Todo en el mismo lugar. Digo,
tal vez delincuentes con gente con problemas Eso es de salud antes. mental. Eso es justo antes de que aparezcan estas instituciones disciplinarias. Ajá. Cuando nace el capitalismo y en las sociedades empiezan a aparecer algunos grupos que claramente no encajan en este nuevo orden social, se los encierra todos juntos en una cosa que se llamó el Hospital General. Exacto. Que En no era, París. claro, en París. Está. Que no era un hospital clínico, médico, era una institución jurídica en donde se encerraban a todos aquellos que parece ser que no encajaban en Claro, este nuevo que no orden social. encajaban, punto. A partir de ahí se empezó a ver que algunas eran prostitutas, otros eran vagos, otros eran delincuentes, pero que a esos, si se los forzaba, trabajaban. Ujú. Pero había otros que no. Y a esos otros se los recortó y se los encerró en un lugar aparte. Y ahí nace el hospital psiquiátrico y la psiquiatría. Bueno, mirá lo que dice José Ingeniero, porque él está muy contento de haber heredado el Servicio Policial de Observación de Alienados. Dice que corresponde la iniciativa de este servicio, está hablando en 1920 aproximadamente, al profesor de Medicina Legal, ¿no? El doctor Francisco de Veiga, que es famoso, y después dice, por disposición de la Jefatura de Policía, se resolvió organizar sobre bases expeditivas y regulares el servicio de observación y reconocimiento de alienados con el objeto de recluir con fines de tratamiento y de prevención a todos los individuos afectados de alguna alteración mental, indigentes o abandonados por su familia. Y hace hasta un censo. Dice, en marzo de 1901, el jefe de policía dictó una orden del día estableciendo definitivamente el servicio, confiando su dirección al doctor Veiga, que nombró su jefe de clínica al autor de este libro, o sea, José Ingenieros. Y durante los primeros años de su funcionamiento, el servicio policial de alienados ha tenido en observación a más de 3.000 sujetos, de los cuales 1.700 han sido recluidos y 1.300 puestos en libertad. O sea, Esto que acabas los de decir. secuestraban. Sí, sí, es secuestro compulsivo. Claro. De hecho, Foucault llama a estas sociedades sociedades de secuestro y a las instituciones de secuestro. Ajá. Porque compulsivamente se encierra a esta gente. Se la encierra en estos lugares para corregir su conducta a partir de esa observación. Muy bien, estamos en una sociedad de control. Esta es disciplinaria. Disciplinaria, perdón, y vamos rumbo a una sociedad de control. Después de la pausa explicamos la diferencia. Continuamos con Guido Fernández Parmo, Sí, profesor de la del secuestro. La del secuestro. Muy bien. Y la de la fijación de un cuerpo y su observación y su corrección en los mínimos detalles. Y ahora pasamos, se están dando nuevas manifestaciones o expresiones de una sociedad de control. Claro, algunos empiezan a pensar, y esto el mismo Foucault lo vio ya en los años 60, 70, que esta sociedad disciplinaria entraba en un periodo de declinación en las sociedades occidentales, que es un poco lo que ocurre, ¿no? Hoy en día estas instituciones ya no es que encierran y ponen a un individuo en cada lugar, ¿no? Es un preso en cada celda. Nuestras cárceles, en las celdas no hay un único preso. Hay hacinamiento. Hay hacinamiento. En la escuela, antes era un niño en cada banquito y no te podías mover bajo ningún concepto. Y hoy en día los chicos en la escuela se levantan y se mueven. La institución disciplinaria empezó a declinar, no desaparece, pero empezó a declinar. Quien está tomando la posta o el relevo del control que hay que hacer sobre la población, insisto, independientemente del dominio del Estado, es lo que se llama la sociedad de control, o lo que Foucault llamaba el biopoder. Este poder ya no es el poder que está repartido en las distintas instituciones y que recae sobre un cuerpo. Este poder recae sobre la vida de una población recae. Hay como una concepción más genérica de la vida, no la vida de este cuerpo individual, sino de la vida de una población. Y lo que hace este poder es controlar a esa vida como totalidad. Voy a poner un ejemplo y se va a entender. La estadística como herramienta política. ¿Por qué tanta estadística? ¿De dónde viene que la estadística haya crecido tanto como una herramienta política? Antes no existía la estadística, no existía porque no existía el modelo científico
y tampoco existía, no, en los años 50 no era tan importante la estadística. ¿Por qué ahora se ha vuelto tan importante? Porque la estadística opera sobre poblaciones y lo que controla son poblaciones. El dato que tiene es de una población. Si vos tenés el dato de una población, vos podés corregir a esa población según tus beneficios o según tu conveniencia o según tu proyecto político. Claro. ¿Qué es esto? Bueno, vos sabés que en determinado país tenés un 15% de gente que está por debajo del nivel de la pobreza y tenés un 30% de pobres y tenés un tanto por ciento de clase media y un tanto por ciento de clase alta. Vos no sabés quiénes son esos grupos sociales. Ni te interesa. No te interesa. El poder disciplinario sí le importa al individuo. Porque la maestra a mí me dijo que corrigiera esto y a vos te dijo que corrigieras otra cosa. Claro. Acá no importa. Acá qué importa. Y bueno, que tal vez necesitamos que ese 15% de indigencia, que supone un tanto por ciento de mortalidad infantil, aumente. Porque no tenemos recursos para darle a comer a tanta población. O porque no podemos darle trabajo a tanta gente. Y eso va a generar un nivel de desempleo muy grande que puede traer un conflicto social. Entonces conviene que no crezca el sector de indigencia o de pobreza. Si yo desde el Estado anulo una campaña de vacunación, anulo una partida de comida o de ayuda social, te va a crecer. Sí, se van a traer muriendo. Claro. Esos que dependen de esa ayuda social. Entonces vos eliminás una parte de la población. Sí. Vos la aumentás. Sí. Entonces necesito que haya más clase media o que haya más gente con oficio. Y entonces aumentás el porcentaje de ciudadanos que entran dentro de la escolarización. Entonces vos estás controlando no a los individuos, sino a poblaciones. Ahora, cuando, por ejemplo, yo te nombro dos cosas de la coyuntura, ¿no? En primer lugar, bueno, el escándalo mundial que hay por Snowden, el espía norteamericano, que reveló el programa Prisma en Estados Unidos, cómo a través de Google, de Facebook, de Microsoft, de otras bases, se investigaba grandes personajes de países. Y otro ejemplo más quiero darte, que es Si querés te hablo de este. Bueno, bueno, dale, para ir de a uno. El programa Prisma, las bases de datos y las investigaciones de Estados Unidos. Esto es teórico. Esto tiene que ver con el control. Con la sociedad de control. Sí. Porque precisamente si la disciplina ejerce el poder en un espacio cerrado y fijo, el control se ejerce en espacios abiertos y móviles, en donde ya no se necesita el encierro del individuo. Y este tipo de control que se hace sobre espacios abiertos e inmóviles de poblaciones, y no de individuos, se hace mediante la tecnología. Las cámaras de seguridad, que cada vez están más repartidas por todos los rincones de una ciudad, o Internet, son formas de tener controlada una población sin tener que tenerla acá encerrada y vigilada por un vigilante. Claro, es más barato. Bueno, más práctico. Yo diría que es más rentable en términos políticos. Porque ahora no te sirve encerrar a la gente en un hospital, porque no los vamos a curar. Lo que no te sirve cerrar es una fábrica. 8.000 obreros en una fábrica es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, claro. Entonces, ¿vos qué haces? Mira, que cada uno de los empleados de mi empresa trabaje desde su casa. Claro. ¿Y a mí qué me importa? Seguro. Yo tengo menos gasto del espacio físico. Ahora, mediante la computadora yo lo puedo controlar. Esta bomba que estalló con Snowden tiene que ver con el crecimiento que tiene en nuestra sociedad el control de la información y de cómo la política se hace mediante el control informático, que es lo que permite controlar a una población sin tenerla vigilada personalmente y sin tenerla encerrada. Facebook es una gran base de datos que uno puede controlar con una computadora en Washington a un montón de gente que no está en Washington encerrada y vigilada como una cárcel. Claro. Hagan lo que quieran, hagan su vida, muévanse por donde vayan. Entra a tu Facebook en Buenos Aires y después entra a tu Facebook en París. Me da igual. Claro. Vos estás controlado en tu movilidad y en cualquier espacio. Yo puedo acceder a lo que vos te gusta, las películas que te gustan, los libros que te gustan, la música que te gusta, a todo lo que te gusta, claro, a tu página Facebook. Es estadística. Claro. Si yo quiero colocar un candidato y que gane las elecciones, este candidato tiene que decir algo
que les resuene a la gente. Claro. ¿Y cómo sé qué es lo que quiere la gente? Una muy buena forma de saber los intereses de la gente, además de una encuesta, ¿qué es? Y bueno, yo puedo ver en Facebook los perfiles de consumo que tiene la gente. Claro. O de Google. Sí. Digamos, yo puedo entrar en el Google y saber cuáles son las páginas que vos visitaste, qué cosas compraste, y yo saco Claro. todo un perfil de consumidor y hasta de ciudadano. ¿Qué te preocupa? También lo puedo ver de tu perfil de navegante de internet. Esa información después va a parar, por ejemplo, entre otras cosas, a un partido político que le hace decir al político lo que inconscientemente todos tenemos en la cabeza cuando entramos a internet. Claro, yo digo, Y digo, oh, mira qué pienso bien. lo mismo que él. Claro. Pienso lo mismo que él. Esa es una forma de controlar a la gente sin tener que encerrarla. Claro. Bueno, y te quiero leer algo que es de... Ya tiene un año, ¿no? Pero escuché el título, es de La Nación, y me llama la atención que sea del diario La Nación también, que dice: el 64% de los trabajadores sigue conectado fuera de su horario laboral, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por teléfono celular, por una Palm, por notebook, por mail, yo me voy de mi trabajo, me voy de la empresa, porque ya fábricas no existen, son empresas, me voy de la empresa, pero sigo, y tal vez son las 12 de la noche, escucho el teléfono y respondo. Bueno, ese es un punto muy importante de los que estudian el biopoder actualmente, y que algunos encuentran que quien primero vio esto, el primero en ver eso, aunque no lo podía ver, fue el propio Marx en el siglo XIX. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo es que lo vio pero no lo podía ver? Porque él dice, en un texto de Marx que se conoce con el nombre de Grundrisse, él dice que en la sociedad capitalista más avanzada se puede esperar que quien produzca las mercancías ya no sea el cuerpo, sino que sea el intelecto. Que la sociedad va hacia eso, decía Marx. Ella veía en el siglo XIX, en donde las fábricas eran fábricas monstruosas que producían cosas, materiales. Él entendió que en el futuro el capitalismo iba a poner a producir al intelecto y no al cuerpo. Y que el intelecto no precisaba de ser encerrado 12 horas o un jornal de trabajo en una fábrica. Que el intelecto funciona siempre y que por lo tanto en el futuro el capitalismo iba a poder extraer todavía más ganancia porque el intelecto no iba a dejar de trabajar nunca. Siglo XIX, lo dijo Marx. Hasta dormido funciona el intelecto. Y es eso, claro, y es eso. Y eso es otra forma de un control por fuera del encierro y de la fijación. Claro. Vos llegas a tu casa, te llega un mail de un empleado o de tu jefe y vos contestaste, y ahí es como haber fichado 4 horas más tarde. Claro, sí, tal cual. Muy bien. Guido Fernández Parma, profesor de filosofía, vecino de Castelar, comunicador en Radio Che. Gracias por venir. A vos. Chao y buena semana para todos.